Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en un nuevo programa de Café Mercosur con Daniela Burlini desde Rosario, con Osvaldo Di Princio. ¿Cómo les va, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás, Ramiro? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, muy bien, porque este es el programa número 50, ¿quién lo diría? Y eso siempre es un muy buen motivo, ¿no? Quiere decir que estamos por el buen camino, ¿no les parece? Sí, realmente hemos pasado la raya de las tres revistas que hicimos, Ramiro, hace muchos años. O sea, todo un verdadero logro nuestra verdadero vida. Logro. Y vamos a empezar entonces, lamentablemente, con una noticia de aquí de Brasil en nuestra sección de terror. Y tiene que ver con la condena al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por el juez Moro en lo que se llama comúnmente la Operación Lava Jato a 9 años y 6 meses de prisión y habilitación por 19 años más, en un escrito que muchos jueces y juristas aquí de Brasil han declarado que realmente no tiene muchos fundamentos jurídicos. Un poco tiene que ver con lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? De los límites de las delaciones premiadas, porque básicamente la prueba por la cual se basa el juez Moro para condenar a Lula son delaciones premiadas de Leo Piñeiro, que era el presidente de la constructora OAS, y que después de haber estado condenado a 23 años de prisión, decide modificar su declaración inicial y imputar, de acusar a Lula de haber sabido sobre la existencia de este famoso apartamento, el triplex, ¿no? Este apartamento triple del que ya habíamos hablado en Guarujá. Y realmente lo que habíamos dicho desde el año pasado, que venimos hablando de este caso, desde que el 4 de marzo de 2016 lo llevaron a Lula forzosamente a declarar sin antes haberlo ni siquiera intimado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese tema? Sí, sí. Y de las otras veces que hablamos de este caso, no ha habido básicamente ninguna novedad, no hubo ninguna otra prueba ni nada por el estilo. Con solo decirles, gente, que una de las pruebas materiales, posiblemente la más material, digamos, de las pruebas, es un reportaje de 2010 de la cadena Globo, en la cual le adjudica la propiedad a Lula, y de ahí el juez Moro deduce que si Lula en su momento no desdijo o no retrucó o no se quejó de aquel reportaje que hicieron en la televisión, eso es un indicio de que realmente el departamento era de él. Y no hay ninguna prueba que acredite, como habíamos dicho en su momento, que el titular registral, diríamos, del departamento, o sea, Lula. En realidad es más, Osvaldo. Hay pruebas contrarias de que registralmente el departamento no es de Lula, porque la empresa que lo dio en una operación de emisión de debentures, lo dio como aval a la Caixa Económica Federal, que aquí en Brasil es más o menos lo que era el Banco Hipotecario Nacional en Argentina. Eso lo consiguió la defensa por una investigación propia, ya que cuando le pidió al juez Moro que mande exhortos a todos los registros, a todos los organismos, a todos los registros inmobiliarios, el juez dijo que era una prueba innecesaria. Entonces, por su propia cuenta y por sus propios medios, la defensa consiguió en el estado de Bahía la escritura que estaba en un registro de Salvador, donde figuraba la cesión en garantía de este inmueble por la operación de la emisión de los debentures. Otra cosa que es interesante, esta tarea que hizo la defensa
no es pequeña. Acá en Brasil no hay un sistema de registros públicos inmobiliarios como hay en Argentina. Acá los registros inmobiliarios son privados, delegados por delegación de la autoridad pública, ¿no? Pero los dueños son personas particulares, ¿no? Entonces muchas veces se prestan a muchos fraudes y como ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el estado de Bahía se dice que los campos están en propiedad horizontal porque la cantidad de escrituras son mucho mayores que los campos físicamente, ¿no? Entonces, o sea que no hay ni siquiera estadualmente hay una centralización de los registros, o sea, ni siquiera se puede decir que cada estado lleva centralizadamente quiénes son los propietarios, o sea, es todo particular. Sí, son todos particulares. Sí, son todos particulares. Es como decís vos, Osvaldo. Sí, ni siquiera por estado. Entonces fue una tarea muy, muy íngreme que tuvo que hacer la defensa y lo consiguió. Y lo más triste que en las sentencias no se hace referencia a esta prueba material. El juez Moro realmente de los 200 párrafos que tiene la sentencia le dedicó solamente 5 párrafos a digamos, a rebatir lo que decía la defensa. La defensa presentó más de 70 testigos y la acusación presentó 27. De los 27 testigos de la acusación, ninguno pudo incriminar directamente a Lula. Entonces... Sin embargo, para Moro fue suficiente Rami, te hago una preguntita. Sí, por favor. Sí. ¿Quién ocupa el departamento? El departamento está desocupado. El departamento nunca fue ocupado por Lula, jamás tomó pose. Lo único que se puede demostrar, qué bueno que preguntaste eso, Daniela, lo único que se puede demostrar es una foto de una vez que Lula lo fue a ver y supuestamente, y la esposa de Lula, que era la que estaba realmente interesada en el departamento, que fue 2 veces a verlo. Le hicieron reformas y supuestamente la constructora que estaba haciendo las reformas dijo que a la dama le gustó. De ahí se deduce que la dama era la esposa de Lula, la fallecida esposa de Lula. Y de ahí se deduce que eso significaba que Lula era el propietario. Inclusive, dentro de las pruebas, se contabiliza como prueba las declaraciones de los corredores inmobiliarios que en su speech de venta, ¿no? De venta, en su eslogan, decían que, bueno, ustedes compran el departamento que van a poder jugar al fútbol en la cancha común con Lula da Silva, porque Lula compró el departamento tal. Entonces, bueno, si los corredores inmobiliarios decían que era de Lula, entonces supuestamente era de Lula. Inclusive aparecieron algunos testigos que eran compradores, que dijeron, sí, a mí me dijo que el departamento era de Lula. Entonces supuestamente eso constituirían todos indicios de prueba. No hay ninguna prueba material, no hay absolutamente... Son todas, digamos, varios pedacitos que van, digamos, componiendo un cuerpo muy indeleble que para el juez es suficiente para lograr su convicción. Y como el juez tiene una convicción, ya es suficiente para condenarlo. Entonces es bastante complicado esto. Inclusive otra de las pruebas que había, por ejemplo, eran 2 tickets del peaje que en un año habrían hecho los autos del Instituto Lula. Y que supuestamente esos autos habían sido para ver el departamento de Lula. O sea, estamos en un terreno bastante difícil. Es una sentencia que tiene más de política que de derecho. Por eso hizo muy, pero muy bien el expresidente Lula al día siguiente de responder en términos políticos, en el campo político, pidiéndole al partido que lo postulase nuevamente para la campaña presidente en el 2018, ¿no? Entonces, estamos en esta situación. ¿Qué complicado puede pasar? Parece que... Sí. Pero parecería que fuera corrupción en grado de tentativa, porque ni siquiera el departamento está a nombre de Lula o tienen algo que acredite que sea él el propietario. O sea, no hay nada. O sea, aparentemente fue corrompido por nada, porque no tiene nada que pueda acreditar que fue para él. O para un pariente de él o para alguien, ¿no?
Inclusive como dijo Daniela, nunca lo llegó a habitar, nunca tuvo la posesión del departamento. La única prueba material que se encontró era una carta de intención de compra que no estaba firmada, en blanco, creo que se llama proforma, ¿no? Que era una intención de compra de ese departamento, pero ¿cómo es? Que no estaba firmada. Firmada por Inclusive, Lula. por nadie. La que estaba interesada en realidad en comprar ese departamento era la esposa de Lula. Y una de las pruebas indiciarias, claro, que dice el juez Moro, por lo cual le acredita, digamos, la propiedad a Lula, es que la esposa demoró mucho tiempo para decidir si lo compraba o no, y que fue recién en el 2015 cuando ella pidió que le devolvieran aparte, porque ella tenía, digamos, había pagado algo así como, si mal no me equivoco, era algo así como 230.000 reales, más o menos, por la cuota parte de un departamento. Y después, cuando decide no comprarlo, en el 2009 más o menos, no, en el 2011 decide no comprarlo, pero pide que le reintegren el dinero recién en el 2015. Entonces, como demoró mucho, en realidad significaba que la propiedad era de Lula, ¿no? Y bueno, entonces ahora tiene la condena en primera instancia. Esto va a ser resuelto en segunda instancia. Se calcula que el año que viene, según dijo el presidente del TRF4, que es el Tribunal Regional Federal 4, que es la Cámara la instancia de la apelación, como si fuera la Cámara de Apelaciones en Argentina, En Argentina, sí. que está en Porto Alegre. El presidente dijo que de ese tribunal dijo que los autos se los iban a elevar en agosto y que posiblemente en agosto del año que viene ya habría una sentencia de segunda instancia. Con la sentencia de segunda instancia, conforme el cambio de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en realidad del Tribunal Superior Federal, del Tribunal Supremo Federal del año pasado, con la sentencia de segunda instancia, Lula podría ir preso. Si Hasta ese momento confirma. no. Si se confirma, claro. Acá puede ¿Y pasar. por qué? ¿Cuál es el delito? Y el delito que se le hace es cohecho pasivo por haber recibido, digamos, una coima. El departamento Sí. sería una coima y el arreglo del Ajá. departamento también sería una coima. ¿Y de quién lo recibe? Lo recibe ¿No se supuestamente sabe? No sé si. De la constructora. de la constructora, exactamente, lo recibe de la constructora. Que es Y el mismo que lo acusó, que la prueba que a través de, para reducir su pena, lo acusa a Lula, ¿no? exactamente, Leo Piñero de la OAS que lo acusa a Lula. Y también lo acusan también Mirá. de lavado de dinero, porque supuestamente eso sería para ocultar dinero de otro delito, y ese otro delito sería el tráfico de influencia de Lula en una de las constructoras en una de las construcciones del Estado. Rami, te hago una pregunta, porque no me doy cuenta, no me puedo dar cuenta de qué dinero representa ese departamento, porque aparentemente es muy grande lo que podría haber recibido, estoy deduciendo en relación a lo que puede ser el valor del departamento, o es un departamento muy, muy, muy costoso. Quiero decir, ¿hay proporcionalidad entre lo que le imputan y lo que podría haber, entre comillas, recibido? Ninguna proporcionalidad, Daniela, ninguna proporcionalidad. En realidad el departamento es un departamento en un lugar que ya fue un lugar bastante caro, que es la playa de Guarujá. En este momento es una playa bastante venida menos. El departamento no es tan grande como se dice, apenas creo que son 146 metros. Supuestamente es un departamento triple, no son tres apartamentos juntos que se unen entre sí. Eh, Se dice que la reforma costó 1.700.000 reales. Hay más o menos
dividirlo, multiplicarlo por 5, o sea, la reforma habría costado unos... ¿Se pudo probar quién hizo la reforma? Se pudo probar quién hizo la reforma, pero no se pudo probar, no se pudo probar cuánto costó la reforma, porque la defensa de Lula pidió que se hiciera una pericial y el juez Moro la negó por innecesaria. Entonces el juez Moro tomó una variación hecha a ojo como válida y le negó la pericial a la defensa. Y yo te digo sinceramente, la Policía Federal cuando hizo el allanamiento de ese departamento hace 2 años atrás, cuando Lula todavía podía llegar a ser ministro, todavía Dilma Rousseff estaba en el gobierno como presidente, mostró las fotos y las fotos fueron publicadas, si no recuerdo, en la revista Época o en la revista Bella, no recuerdo cuál de las dos era, y te digo sinceramente, ese departamento no vale nada. Ese departamento no vale nunca lo que ellos dicen que vale. Supuestamente entre las reformas y el departamento, más o menos estarían pensando en 1.700.000 reales. Y para que te hagas una idea, es interesante lo que has colocado acerca de la proporcionalidad. Los fiscales parten de la idea de que Lula es el jefe de una organización criminal que ha estafado al país en miles de millones de dólares. Y qué interesante, ¿no? El jefe de la organización criminal se queda con 3.700.000 y uno de los condenados por cohecho activo hace 15 días atrás devolvió al fisco 80 millones. O sea, digamos, el soldado devuelve 30 veces más que el jefe. Sí. O sea, no hay ningún tipo de proporcionalidad. No hay ningún tipo de proporcionalidad. Eso de las otras cosas que se apunta, ¿no? Otra de las cosas que es interesante, que nosotros como abogados no podemos dejar de ver, es que no se dice dónde recibió ese departamento, cuándo recibió ese departamento y por qué recibió ese departamento. Esto es interesante, porque si se dice, primero tiene que saber dónde recibió ese departamento para poder entender la competencia territorial. Si lo recibió en San Pablo, no tiene por qué ser competente el juez de Curitiba. Claro, el juez Moro. ¿Cuándo lo recibió? Si lo recibió antes, porque supuestamente el departamento lo habría empezado, las tratativas comenzaron en 2007. Entonces, si lo recibió antes que él era, mientras él era presidente, o si después que él fuera presidente. Y después, ¿por qué motivo? Porque si se recibió por motivo de soborno en una operación que no sea de la Petrobras, tampoco es competente el juez Moro. O sea, esas 3 cuestiones para decir que hay cohecho, que recibió un bien, tiene que decirse dónde, cuándo y por qué. Relacionado con qué hecho delictivo. Porque eso es básico para poder ver la competencia. Competencia. ¿Y hay algún juzgado que estableció el incidente de incompetencia del juez Moro o ningún juzgado en Brasil ha dicho que podía ser competente? Es una cosa que se me ocurrió ahora escuchándote. No se ha dicho absolutamente nada. Ahora ninguno se declaró competente porque no se sabe realmente. Es un hecho tan surreal que es medio kafkiano esto. Por en cuanto los defensores de Lula, Zanini y la otra abogada, que no recuerdo en este momento el nombre, pero ya lo recordaré. No Pedro Zanini, ¿no? Sí, Pedro, exactamente. Y presentaron recursos de aclaratoria por muchos puntos oscuros y por algunas supuestamente contradicciones. Eso lo presentaron el viernes 15, ¿no? Claro, la sentencia fue el 11, ¿no? ¿O no? Sí. Lo presentaron en término y ahora los plazos para la apelación van a correr después que se resuelva la aclaratoria. Claro, que se resuelva la aclaratoria. De cualquier manera, también es interesante saber ahora, porque la situación no está tan negra, es lo siguiente, lo que lo habíamos hablado en el programa anterior, ¿se acuerdan, gente? Cuando hablábamos de los límites de la delación premiada y parece que se ha roto esta asociación que había entre el TRF4 y Moro, ¿no? El TRF4 prácticamente era simplemente el que ponía el visto bueno a todo lo que hacía Moro. Cuando, por ejemplo, absolvió, digamos, al ex tesorero Joan Bacarineto, al ex tesorero del PT, que Moro lo había condenado a 15 años de prisión. A eso tenemos que sumarle
dos otras noticias más. Una de ellas viene de Brasilia. El Supremo Tribunal Federal le sacó una de las causas a Moro y la remitió a Brasilia, al juzgado de Brasilia, porque no tenían conexión causal con la operación Lavallato. Y el fiscal de Brasilia, de primera instancia, que recibe los autos, decide no acusar a Lula porque la única prueba era una delación premiada. Entonces estamos viendo que las delaciones premiadas poco a poco van siendo desestimadas como única prueba acá dentro de Brasil. E inclusive los mismos fiscales de la Lavallato, que trabajaban mancomunadamente con Moro, le apelaron un beneficio que es una especie de libertad vigilada a Renato Duque, que había hecho una delación premiada, y gracias a la delación premiada Moro le concedió este beneficio. Le apelaron la concesión de ese beneficio porque en realidad esa delación premiada no había no había aportado nada nuevo a la causa. No había servido para resolver ninguna situación, o sea, realmente. Exactamente, o sea que estamos, no está tan mal la cosa, O sea, una preguntita medio al margen, pero no tanto, sobre ¿cuándo serán las elecciones en Brasil? El año presidencial. Que viene, en octubre del año que viene. Supuestamente el TRF4, ¿no? la Cámara de Apelaciones, dijo que iba a tener la sentencia posiblemente unos meses antes de la campaña. Aquí hay también otras jugadas políticas, ¿no? Por ejemplo, hay un diputado del Partido de los Trabajadores presentó un proyecto de ley por el cual los candidatos que ya estuvieran designados por sus propios partidos no serían alcanzados por las sentencias jurídicas. Vamos a ver si eso se convierte en ley, si eso pasa, vamos a ver, pero también es otra de las puntas políticas que van a aparecer. Que está desatando, ¿no?, toda esta situación, claro. Sí. De cualquier manera, todavía es una cuestión bastante política por en cuanto, ¿no? O sea, yo no he leído toda la sentencia así de cabo a rabo, pero... Sí. Rami, una pregunta. ¿El juez Moro cómo accede a la judicatura? ¿En qué gobierno? Yo creo que ya te lo pregunté y vos me lo habías dicho. El juez Moro empieza siendo juez de ejecución fiscal, él empieza siendo juez de ejecución penal. Y después, la ministra Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal, lo llama para pedirle colaboración en lo que se llamó el juicio 470, conocido como el famoso mensalón. O sea, era el famoso juicio mensalón, que era una mensualidad que le pagaban a los diputados para que estuviese y votasen los proyectos de ley que mandaba el Poder Ejecutivo en la época de Lula. En realidad esto ya venía desde antes, era una práctica bastante complicada, supuestamente habría comenzado en el gobierno de la socialdemocracia en Minas Gerais y después se amplificó durante el gobierno federal. Fue una acción bastante famosa, el famoso mensalón, que podríamos traducirlo como mensualazo, ¿no? Porque era una mensualidad bastante grande. Y el que, digamos, fue el redactor material de esta acción contra el Partido de los Trabajadores y la base helada fue Moro, por pedido expreso de la ministra Rosa Weber, que era la relatora del caso, ¿no? Así más o menos accede. Y después, bueno, llega a su lugar, que era Curitiba, ¿no? Él, como todos los jueces aquí, llegan por concurso público, y ese es otro tema que vamos a tener que hablar algún día, ¿no? Si los concursos públicos son garantía de idoneidad o no, porque está bastante cuestionado por algunos juristas y bueno. Sí, así mismo también podrías aclarar un poco porque nosotros siempre a Moro lo sentimos por el Lavallato, por el problema en Petrobras y todo, y lo sentimos por eso porque el único caso que él tiene a cargo, ¿no?
Buenísimo lo que estás diciendo, Osvaldo. Por delegación del TRF4, la única causa que tiene Moro, que no es un juez común porque no atiende ninguna otra causa, son las relacionadas con el lavallato. Es como si fuera un fiscal Nisman de acá. Exactamente. Bueno, Tal la cual. comparación no es horrorosa. Tal cual. No, está bien, pero la realidad es esa que tenía. Lo que pasa es que en un fiscal. O sea que tiene asignado una competencia. Y no sería como un juez, se me ocurre a mí, ¿no? Viste que no, que viola el principio del juez natural, porque a él le asigna una competencia. Un juez tal cual. Que fuera un juez especial. Claro. Prohibido por la Constitución, es lo que muchos juristas dicen. Muchos juristas cuestionan esa competencia primero y segundo. Porque no es originaria. No. Y eso se puede llevar a debatir a la Corte Interamericana porque no respeta el principio del artículo 8 y la 25, claro, las garantías judiciales. La tutela judicial efectiva requiere que principio de juez natural como para de partida, de base del primer punto, el primer, digamos, paso inicial. Los abogados de Lula están haciendo eso. Los abogados de Lula están, digamos, accionando las instancias internacionales, ¿no? No, que te decía que en un fiscal no estaría reñido con el derecho que investigue una sola causa, porque su función es investigar. Sí, el problema por eso dije, juzga. Claro, por eso dije que era horrible la comparación. La aclaración que dijiste, muy buena, porque realmente para entenderlo habría que pensar en esa causa. ¿Cómo puede ser que una sola causa entienda y teniendo que juzgar, ¿no? O sea, pudiendo hacer todas las contradicciones del debido proceso. Claro, y aparte imagínate que el tipo investiga y juzga o investiga solo. Qué buena pregunta. Supuestamente tendría que juzgar solamente. Lo que pasa es que él también se está abrogando, que otra de las críticas que se le hace muchísimo, se está abrogando las funciones de los fiscales. Entonces están hablando de que en realidad él no es un juez parcial. Se lo dijeron, por ejemplo, también los defensores de Lula en los alegatos finales de la defensa, y lo vienen planteando muchos juristas. Él, de alguna manera, en la sentencia trata de inclusive librarse un poco de todas estas acusaciones, pero mucha gente dice eso, que él está trabajando en realidad como un juez inquisidor. O sea, no hay, él acusa y juzga. Lo que habíamos comentado antes, ¿se acuerdan? Cuando la declaración que le tomaron a Lula hace 2 meses atrás aproximadamente, fueron de las 4:30, él se tomó casi 2:30, él preguntando primero que los fiscales. Sí, parece que está desdibujada la figura del juez y del fiscal, parecería. Claro. Sí, es lo que muchos juristas están planteando, y de alguna manera también es un poco lo que se ve, ¿no? El juez Moro hace 2 años atrás, la sentencia está dictada de antemano, ya está dictada, falta que la firme. Es lo que todo el mundo está diciendo, por eso que dentro del ámbito jurídico está un poco perdiendo el brillo espectacular que tenía. Hace 2 años atrás, el juez Moro, dentro de la población brasilera, dentro del común de la gente, tenía un 90% de aprobación. Hoy no llega al 40%. Tuvo problemas cuando fue a dar una conferencia en los Estados Unidos, porque le cuestionaban exactamente esto que estamos cuestionando. Gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa para escuchar una canción. Y les propongo escuchar ahora un cantante que viene de Mozambique, llamado Deltino Guerreiro, y un tema que se llama Soño. ¿Vamos? Dale. Vamos. Viajar pra Paris, passeio bué, monta bué, conhecer a torre enfim. Quem dera ter pouco mais de sorte. Ganhar na lotaria e poder curtir. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também.
bué, surfar bué, conhecer o rio, enfim. Quem dera ir Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o velho lá da massa, até o próprio mendigo. In this country it's not easy to make enough money. I hope all my dreams will be realized. Quem dera ganhar pouco mais, comprar IA ou BMW, que a malta diga ia. Quem dera se tivesse os sapatos que vi no Milano, com Zé Pires, Jay-Z e o puto moçambicano, com o Duardito e o puto africano. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. O índice de vida também. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o velho lá da massa, até o próprio mendigo. In this country it's not easy to make enough money. I hope all my dreams will be realized. Quem dera ter mulher chique de doer. Oh, 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 oh. Todo mundo quer ser rico, rico. Até o velho lá da massa, até o próprio mendigo. In this country it's not easy to make enough money. I hope all my dreams will be realized. Bueno, ahora vamos a seguir entonces con otro tema que nos acoge y que nos trae mal, tanto en Argentina como en Brasil, que es la situación de los trabajadores. En Brasil tenemos la reforma de las leyes del trabajo y en Argentina tenemos los ataques del presidente Mauricio Macri por en cuanto verbales, ¿no? Y los ataques físicos de la policía, de la fuerza de seguridad a mando de Patricia Bullrich, como en el caso de PepsiCo, que es el que vamos a empezar a hablar. Que no solo diríamos que fue fruto del exceso en la represión de la policía, porque de hecho actuaban bajo un orden judicial las fuerzas de seguridad. O sea, si bien acá todavía no ha habido una reforma de las leyes de fondo, de derecho del trabajo, lo que sí se ha dado es un cambio en algunos tribunales sobre la visión del derecho del trabajo. Había pasado hace un tiempo, que lo habíamos hablado en el programa, un cambio en la Corte sobre una sentencia que, si bien la sentencia se correspondía con lo que corresponde en derecho, diríamos, lo que diría el derecho, o sea, lo que extrañaba era cómo le había dado posibilidad a la propia Corte cuando no lo hacen muchas otras sentencias. O sea que digamos que dijo porque quería decir. Exactamente, entonces lo que yo me parece que acá se ve el riesgo que todavía o sea, el riesgo que se ve es lo que anticipan los tribunales. No hubo una modificación de la legislación como el mismo día o el día posterior que sale lo de Lula, aparece la reforma a la ley, si mal no me parece, Ramiro.
Sí, sí, exactamente. Medio como que para tapar un poco lo que había pasado, cayó de perillas, ¿no? Porque se empezó a hablar del tema Lula y se dejó de hablar el tema de la reforma de la ley de trabajo. Una pregunta, antes de empezar a hablar del caso de PepsiCo en sí, me gustaría, digamos, que veamos un poco este tema de la competencia de la jueza que decide los desalojos de PepsiCo, porque, bueno, sí, como se ha salido en varios lugares, ¿no? Había sido casada creo que funcionario del PRO, ¿no? Sí, que tenía una cercanía con el PRO, no sé bien cuál es puntualmente, pero tenía una cierta cercanía y identificación ideológica con el PRO. Bien, y ahora, es una jueza del fuero penal, ¿no es verdad? Sí, la que ordena el desalojo creería que es una jueza del fuero penal, que es la que determina, porque, o sea, lo toma como un delito, diríamos, lo que estaban haciendo los trabajadores. Si no me equivoco, por delito de usurpación y daño. Pero para que haya usurpación, digamos, en términos penales, una de las cosas que se me ocurre preguntarles a ustedes, porque me da vueltas en la cabeza, ¿no habría una cuestión previa, que es una cuestión laboral? Porque si es una toma de una fábrica, porque usurpación presupone que no haya un legítimo derecho a permanecer en el lugar. Ahora sí, esos estaban en otro fuero, en el fuero laboral, se estaba cuestionando el lockout patronal, se estaba cuestionando el cierre, si los trabajadores me parece que tenían derecho a permanecer. Entonces en ese caso no habría ni siquiera usurpación. No sé, ¿qué les parece a ustedes? El concepto del lockout patronal, si bien no tiene sanción legislativa en la Argentina, fue una creación jurisprudencial que, haciendo un poco de historia, lo podemos ubicar en el sur cuando una fábrica de cerámicos, los patrones de la fábrica deciden cerrarla y los trabajadores toman la empresa para evitar el vaciamiento de la empresa. Entonces los juzgados de Río Negro, en ese caso, habían determinado que cuando existía lockout patronal de carácter ofensivo, o sea, el lockout patronal es cerrar y dejar afuera a los trabajadores, ¿no? Y cuando se hace de manera ofensiva, ¿qué quiere decir? Que lo uso como una agresión a la otra parte, no de manera defensiva, como si me están por tomar la fábrica, entonces yo la cierro. Esa sería en el caso y así lo desarrolla la jurisprudencia, estableciendo una diferencia entre el lockout patronal de carácter ofensivo y el defensivo. En el caso de que el lockout sea de carácter ofensivo, los trabajadores podrían tomar la empresa y estarían asistidos por el derecho, diríamos, no estarían cometiendo ningún delito como en el caso que lo acusa esta jueza. Y es lo que estaba pasando en este caso. O sea, la decisión de PepsiCo era cerrar la empresa y vaciarla. Entonces los trabajadores, en defensa de su derecho del trabajo, en su derecho a trabajar, que está establecido en la Constitución en el 14 bis, deciden la toma de la empresa para evitar el vaciamiento. Por lo cual, lo que vos decís, yo creo que estaría asistido por el derecho la toma y mal ordenado el desalojo. Y muy mal realizado por la fuerza de seguridad, creo, aparte, ¿no? Sí, lo de las fuerzas de seguridad fue un baño desde violencia, no digamos de sangre, pero sí de violencia, actitudes de violencia totalmente innecesarias y excesivas, ¿no? Hasta alcanzó al barrio entero, ¿no? Los niños del jardín de infante tuvieron que salir del jardín de infante por los gases lacrimógenos que había lanzado la policía, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de ni de justificación ni de nada, ¿no? Eso fue realmente una violencia totalmente innecesaria, ¿no? Pero me llamaba la atención esa otra cuestión, esa orden de la jueza de la jueza penal de ya ordenar por un supuesto delito cuando había una cuestión previa. Sí, había una cuestión previa a resolver, que era el derecho de los trabajadores, que tiene como se llama, fundamento constitucional y fundamento jurisprudencial, que la sentencia esta de lockout. Me gustaría agregar algo, chicos.
En lo que se pudo leer fue no solamente la cuestión de la usurpación, sino que plantearon un peligro ambiental, con lo cual articularon la cuestión del peligro en la demora, porque había dejado de funcionar una planta de efluentes. Yo creo que sin acreditar la gravedad y con la sola mención del peligro en la demora, se decide el desalojo. Para mí el tipo penal lo han estirado porque viste que en el derecho penal el tipo es bien estricto. Tipifica, sí, el tipo no se puede La tipificación es estricto acá. La ocupación no era para digamos, obstaculizar el ejercicio del derecho de propiedad y de el uso y goce y el usufructo del dominio del dueño, digamos, del bien que se está usurpando. Acá lo que se quería hacer era garantizar la fuente de trabajo, con lo cual en una interpretación dogmática se aplica y se da un desalojo, digamos, con características de cautelar, digamos, en forma prácticamente express, sin argumentando por el peligro ambiental, que para mí fue toda una cuestión de una estrategia de los abogados de PepsiCo, ¿no? Presentarlo de esa manera. Igualmente, tiene que ver, a ver si ustedes me siguen, la jueza tendría que haber hecho aplicar el derecho en forma transversal, en donde una lucha de los trabajadores tiene que ver también con la resistencia de mantenerse en el lugar del trabajo. O sea, el tipo de la usurpación no está dado. Sin embargo, cuando el derecho se utiliza para garantizar el derecho de los poderosos, se aplica rápido y eficazmente. Te leo acá lo que dice el Código Penal, que dice que violencia, el que por violencia, amenaza, engaños, abuso de confianza, clandestinidad, despojare a otro total o parcialmente de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre éste. El que se apoderare de toda parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites, y el que con violencia o amenace turbare la posesión o tenencia de un inmueble. Acá en ningún momento se quiso alguien quedar con la posesión del inmueble, ni alterar el ejercicio real público, de un derecho real, claro, de un derecho real de propiedad. Para mí el tipo lo han aplicado en forma elástica, muy elástica, pero bueno. Y es interesantísimo lo que acabas de decir, Daniela, porque en todas esas definiciones que has dado son atravesadas por lo que nos vamos a meter ahora en terreno leguleyo, se conoce como el animus domini, con el ánimo de hacer acciones como si uno fuera el dueño, no como si uno fuera el empleado de una fábrica. Claro, esto se usa generalmente, viste, se utiliza cuando, por ejemplo, los ocupas, digamos, se meten en una casa, entonces cuando te rompen la puerta, te rompen la ventana y se meten adentro, se dice que hay usurpación porque entraron en forma violenta, no entraron como entra el dueño, no usaron, digamos, la forma de ingreso del dueño y están turbando la posesión de quien la tiene legítimamente. Puede ser cualquiera, no hace falta ser dueño para que te turben en la posesión. Y entonces ahí el desalojo en sede penal se obtiene más rápido. Pero, por ejemplo, es tan estricto el derecho penal que para que haya clandestinidad exige que se haga de noche y digamos, en puntita de pie. Con lo cual, acá me parece que la jueza, con buen criterio patronal, dice, bueno, acá resuelve un desalojo en no sé cuánto lo resolvió, en 72 horas. La versión es que resuelve el desalojo tan rápido porque salía la sentencia de Cámara que ordenaba la reincorporación de los trabajadores. Claro, entonces, ante la urgencia, ordenando la reincorporación, ya no los podían desalojar porque tenían que hacer, por lo menos los 10 que habían iniciado la acción, tendrían que volver a trabajar, volver a su puesto de trabajo y darle tareas. Al no hacer eso, lo que hizo, eso es la versión que andan diciendo, y más o menos por los tiempos daría eso. También, haciendo un poco de chimentología, circuló, no sé si les llegó a ustedes por WhatsApp,
un mensaje bastante extenso donde un trabajador decía que era todo mentira, que la empresa los había reubicado en una planta en Mar del Plata, que eran pocos los que estaban haciendo lío y que era la oposición y la izquierda, y daba a entender como que la cosa estaba, digamos, que era una cuestión como es siempre, ¿no? Que solamente era un pequeño grupo de inadaptados los que estaban haciendo todo el reclamo. Circuló por muchos lugares ese WhatsApp que después se desmintió. La empresa no reubicó a nadie. No sé si lo pero o sea, inclusive la versión de ¿cómo se llama? El ministro de Trabajo fue esa, que eran solamente 5 trabajadores, 4 trabajadores, y que los demás eran activistas de izquierda, que no había, y que la empresa había pagado el doble de inversión y que había llevado adelante el procedimiento legal, cosa que quedó demostrada por lo que dijo en la Cámara, que no había llevado adelante el procedimiento legal, que es el que limita, o sea, me da la impresión que ningún derecho es absoluto, ¿no? En este caso, el derecho a huelga o el derecho a despido también tiene algunas limitaciones, que es llevar un procedimiento que está establecido por ley. Y que no solamente basta con pagar la indemnización, diríamos, sino llevar una serie de plazos. Y de no llevar esos pasos adelante, se tendría que caer por una deficiente utilización de la ley. Ahora yo te hago una hipótesis en el aire. El procedimiento de crisis de empresa al trabajador le garantiza el 50% de la indemnización. A mí me parece que ahora los empleados de PepsiCo pueden pedir el todo, digo. No, en realidad, o sea, el defecto de este procedimiento, según dice la Cámara, no, uno accede nada más que a la resolución de los jueces, ¿no? La Cámara dice que no se lleva adelante el procedimiento porque en el propio procedimiento uno tiene que dar una posibilidad de salida de la situación. Un procedimiento un procedimiento no tiene y no puedes presentar el procedimiento. ¿Y la salida no es la indemnización a los obreros? En realidad el procedimiento preventivo nace con la Ley Nacional de Empleo, la 2413, y nace con la finalidad del mantenimiento de la fuente de trabajo, porque el principio general de la Ley de Contrato de Trabajo es estar por el mantenimiento. Sí. Entonces dice, vos que tenés que acreditar que tenés una crisis. ¿La crisis por qué puede ser? Porque te traen productos de afuera, porque se te cayó tu principal cliente, un montón de fundamentos puede tener ese procedimiento. En este caso, es medio complicado que ellos acrediten que los productos vienen de afuera porque lo que los importan son ellos. Ellos están importando los productos de Chile para suplir la falta de producción de la planta de Buenos Aires. Estaba por proponer que escuchemos otra canción. Vamos a escuchar a Juan Carlos Baglietto junto con Lito Vitale, 2 rosarinos de ley. Un tema bastante antiguo y bastante actual que se llama Dios y el diablo en la fábrica. ¿Vamos? Ah, qué bueno. Dios y el diablo van susurrando cosas a mi espalda. La Virgen en camisón se pasea y del lado de la fábrica suena un motor. Sus bicicletas húmedas descansan en el pasillo. El invierno vino colorado, pero esta vez no hay vino para los dos. ¡Arriba! Son dos desocupados más. Lo justo se hizo moda y el verso casi un verso de verdad. Y el trabajo una zona que no está. Aburridos jugadores con los naipes marcados siempre en el 7. La
Virgen que habla sola y que transmite el empate de Ferro y de Platense, 0-0. Se prohíbe hablar del mundo en esas salas. Dios y el diablo van remendando madrugadas y no entienden nada. La Virgen como mujeres los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que morfar, vayan a laburar. El diablo que se aburre, que hace cebo, que va al baño y fuma un caño. Dios buen operario, cuida el puesto y entre dientes silba un tango que habla de él. ¡Arriba! Vamos donde hay sol, el diablo que conoce 1000 lugares, donde hay putas y algo como amor. Dios le dice hay que aguantar, a mí con la hora extra ya me alcanza para hacerme un viaje a pie a Luján. Y cerca de las 6, el pito que resuena en el tinglado entristece mucho más. La Virgen como mujer los engaña, los consuela y les dice que a la vuelta siempre hay algo que pagar. Muchachos, hay que comer, salgan para el taller. Bueno, después de escuchar la canción de Baglietto, vamos a seguir hablando de los problemas de los trabajadores, tanto en Argentina como en Brasil. Vemos que en Argentina la situación no está fácil y aquí en Brasil tampoco. Es un tema bastante largo lo que nos alcanza acá en Brasil, la reforma de la CLT, ¿no? de las leyes del trabajo, y que las retrotraen a una situación anterior a 1943, cuando en el gobierno de Getúlio Vargas se habían instaurado los primeros derechos de los trabajadores, ¿no? Como por ejemplo la jornada de 8 horas, ¿no? Así que estamos en una situación complicada. Un poco lo de Lula, como bien había puesto Osvaldo, ¿no? Vino a tapar un poco la discusión sobre esto. ¿Y hubo alguna reacción de los sindicatos sobre las reformas estas, Ramiro? ¿O? Los sindicatos todavía están, digamos que, organizándose. Van a llamar a algunas manifestaciones, no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. No nos olvidemos que el 30 del mes pasado habían llamado a una huelga general, pero por articulaciones del gobierno Temer consiguieron que una de las principales fuerzas acá, una de las principales centrales sindicales, la fuerza sindical, la segunda, no adhiriese al paro y llamase a manifestaciones que después no se realizaron. Pero la situación está bastante complicada. Inclusive la fuerza sindical, que es aliado del gobierno Temer y fue digamos, el brazo gremial en el movimiento de impeachment contra Dilma Rousseff, no estaba a favor de las reformas del trabajo. Lo que pasa es que una reforma bastante leonina. Hay varias cosas que vamos a apuntar. Después vamos a hablar un poco más profundamente, porque en realidad todavía no se ha dimensionado el verdadero alcance. Sí, no, realmente parece bastante profundo de todas maneras de las versiones que andan dando vuelta. Vamos a ver algunas cosas que son interesantes, por ejemplo. Una de ellas es que hay total libertad de contratación y que los sindicatos pueden contratar con las patronales aún en condiciones más desfavorables de lo que dice la ley general. O sea que básicamente con eso dejan la ley como letra muerta, ¿no? Porque en Argentina se puede también negociar condiciones, pero nunca... para arriba. Claro. Para arriba, nunca para abajo. El tope es la ley de contrato, el piso es la ley de contrato de trabajo. Allá carecen de piso, o sea, cualquier cosa podrían determinar
por articulación colectiva, diríamos. Sí, exactamente. E inclusive a tal punto que aquellos trabajadores que ganan más de 11.000 reales pueden negociar sin el sindicato, directamente con la patronal. Ajá, como un fuera de convenio, diríamos, sería. Estarían fuera de convenio, exactamente. Eso realmente le da impéctore a la clase media alta, ¿no? Porque un salario de 11.000 reales no es un salario tan irreal en ciertas profesiones, principalmente dedicados al mundo del ámbito financiero o de internet y todo ese tipo de cosas. No es un sueldo tan irreal, pero exactamente, básicamente se quedan sin protección legal, ¿no? Y Ramiro, 11.000 reales en pesos, ¿cuánto sería? Multiplicarlo por 5 va a dar más o menos unos 55. 55.000, claro. O sea que no es un Sí, no es un sueldo tan importante como para decir que no tendría que tener protección, ¿no? Un juez, para que se hagan una idea, un juez inicial que inicia ahora, que pasó en el concurso, creo que el salario básico es 14.700 reales. Claro. O sea, no es tan... Por encima de la cifra esta, ¿no? Claro. Después hay otras cosas que también pueden ser que no sean tan importantes, pero cuando nosotros los ponemos en perspectiva, sí, por ejemplo, los sindicatos no van a ser más parte necesaria en la homologación de los despidos. O sea, ¿qué significa? Que los trabajadores van a ir directamente a la patronal y le van a pagar los despidos, habiendo, como hay en Brasil, tantas leyes y normas reglamentarias y decretos y resoluciones, uno se pierde en ese mar de leyes y subleyes, y si realmente no hay un ojo realmente agudizado y entrenado para eso, como que el de los sindicatos, que les diría, acá entre nosotros, básicamente es una de las principales funciones, la de homologar, y donde es un país que tiene un número alto de analfabetos y muy alto de analfabetos funcionales, aquellas personas que no saben entender un texto. ¿Te acordás que lo habíamos hablado, Osvaldo? Sí. Que si bien saben leer, no saben interpretar un texto. Entonces, básicamente, en el momento más crítico, que es cuando pierden el empleo, los dejan prácticamente librados a su suerte, ¿no? Después, otra de las cosas, por ejemplo, que se flexibiliza la contratación tercerizada, o sea que ahora se va a poder contratar por empresas de terceros la actividad principal de un establecimiento. Por ejemplo, un hospital podría tener todos los médicos contratados de empresas tercerizadas. Esto de hecho se viene haciendo cuando la empresa no es la función fin. Por ejemplo, una escuela que contrata al personal de limpieza. O de seguridad, ¿sabe? Entonces contrata personas, pero porque es una institución educativa, pero no puede contratar los profesores tercerizados. ¿Esto qué significa? Que va a haber una baja de salarios así, gente generalizada para todo el mundo, ¿no? Sí, estas políticas de tercerización, la única finalidad que tienen es hacer bajar los salarios, o sea, porque se traslada algunas tareas que son muy riesgosas, se las da a las tercerizadas, y si vos dejas el objeto principal a la tercerizada, pierde sentido que sea tercerizado principal. Y después, en un país de dimensiones continentales, donde encontramos trabajo esclavo, no solamente en el área rural, sino también en el área urbana, principalmente en la construcción. No nos olvidemos que hubo denuncias de trabajo esclavo en las construcciones de los estadios del Mundial. Con esa realidad, ¿no? La comida y la ropa pueden ser imputadas al salario. O sea, pueden llegar a pasar a integrar parte de lo que es el salario. O sea, estamos institucionalizando de alguna manera el trabajo esclavo de alguna manera. Estamos favoreciendo. ¿Quién dice cuánto vale, cuánto come, qué no come? Sí. Acá volveríamos, diríamos, para entender un poco, volveríamos a la forestal. A la forestal, a quebracho. No cobran en dinero, sino que cobran con una boleta, con una papeleta. Sí, realmente bárbaro, ¿no? Un retroceso bárbaro. Y esto es solo para ir puntuando algunas cosas que desarrollaremos en los próximos programas, porque nuevamente, para variar, como nos pasa siempre, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar por aquí, nos encontramos en el próximo programa. Y recordamos que este programa se transmite por la radio Resistiendo con Aguante, la radio oficial, y por las Voces del Muro.
También nos pueden encontrar en Facebook, en Café Mercosur, y en Twitter como Café Mercosur. Y también nos pueden visitar en la página para escuchar este programa nuevamente o los programas anteriores, que es www.cafemercosur.com. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la Chao, chao. próxima.